Esta noche tengo el placer, el privilegio y el honor de presentarles a una mujer muy especial. Tengo que decirles que es una mujer muy culta, es una académica, podría incluso hasta afirmar que es una erudita. Pero aparte de eso, es una mujer muy valiente, es un ejemplo de integridad y de comportamiento osado. Creo que es una mujer muy valiente que se ha enfrentado y se enfrenta a situaciones muy delicadas, muy difíciles y muy especiales. Es precisamente ese tipo de situaciones de las que mucha gente no quiere saber nada y acaban mirando hacia otro lado para no verlas. Gracias a Dios, en nuestra entrevista de esta noche tenemos a alguien que nos va a hablar de ese tipo de temas, que además combate ese tipo de conductas y que además es valiente. Les estoy hablando de Amy Neustein y tengo que contarles que hace unos años, en el 2011, esta mujer estaba hablando de inteligencia artificial en la primera universidad que se fundó en la vieja Europa, en la Universidad de Salamanca. Es posible que algunas de las personas que estén escuchando hoy este programa desde España incluso la conozcan. Y seguro que nunca se imaginaron que escucharían lo que van a escuchar esta noche. Amy, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Well, Amy, welcome. Thank you very much for coming with us tonight. Gracias, es un placer estar aquí. First question, and I think la primera pregunta, y creo que puede ser una buena introducción para conocerla, es por simple curiosidad. ¿Qué hacía usted en la Universidad de Salamanca en el año 2011? University of Salamanca in 2011. I was a keynote speaker, their first keynote, in fact, at the Soft Computing Conference. It was an AI. Era una de las ponentes principales en la conferencia inaugural, de hecho, dentro de la conferencia sobre desarrollo de software. Se trataba de una conferencia sobre inteligencia artificial en la que se examinaban metodologías alternativas para poder sortear y obviar algunos problemas difíciles y complejos de la programación informática. En particular, cómo entenderían los ordenadores los matices del lenguaje humano, las emociones y los sentimientos, cuestiones que a los ordenadores les cuesta abordar y comprender. El desarrollo de software es un subcampo de la inteligencia artificial. Básicamente, avanza a metodologías que puedan compensar la dificultad de lo estricto, lo que llaman reglas duras de programación informática o algoritmos informáticos duros, en los que algo no es blanco o negro, sino gris. La lógica difusa es uno de los ejemplos que se me ocurren. It's gray, it's fuzzy logic is one of the examples that will come to mind. Presenté un método que llevaba desarrollando varios años y que se ha citado bastante en la literatura profesional, llamado análisis de paquetes de secuencias. Era una forma de programar un ordenador para que entendiera los caprichos, los circunloquios y la imprevisibilidad del lenguaje humano, porque el lenguaje humano no es blanco o negro, donde se elige una palabra y no otra. Es muy difícil, cada uno habla a su manera, única y particular. Cuando hablas con un sistema interactivo de respuesta por voz y simplemente te dicen que hables con libertad y no te dicen qué palabras escoger, al sistema le cuesta mucho entender el texto libre, el lenguaje natural y el lenguaje humano por esos caprichos, ambigüedades y las formas específicas con las que hablamos. Nada puede pautarse o regularse de verdad hasta el punto de que los ordenadores puedan comprender lo suficiente el lenguaje humano. Diseñé un método que compensara esa laguna tremenda, esa brecha enorme en la capacidad de los ordenadores para entender el lenguaje humano. Avancé esa metodología. La describí, ofrecí ejemplos y di una larga presentación con diapositivas. Fui la oradora inaugural. Estuve a cuerpo de reina. De hecho, el organizador
organizador de la conferencia me sorprendió con un bonito regalo al final. Era una escultura, una maqueta de la Universidad de Salamanca, construida en el siglo VIII por los árabes. Era una escultura que era a su vez una maqueta. Era una representación del aspecto que tenía la universidad cuando se construyó. Por supuesto, la mayor parte de esa arquitectura, gracias a Dios, se ha conservado. Es una universidad excelsa. Fue muy gratificante, fue emocionante y gratificante hacer ese viaje. Por supuesto, me trataron muy bien como oradora principal. Eso fue en abril del año 2011. Cuando volví a Nueva Jersey, vivo en Fort Lee, en Nueva Jersey, me encontré con una reacción totalmente distinta del desafortunado mundo en el que me vi obligada a vivir durante casi 40 años. Mi mundo de cautiverio. Amy, tengo la impresión de que esta noche no vamos a hablar mucho de ordenadores, pero aún así vamos a tocar temas muy delicados. Vamos a seguir esta historia que ya has empezado sobre tu regreso a los Estados Unidos y lo que encontraste allí. ¿Cuál es su formación académica? Your academic background. Okay, I have a PhD in sociology from Boston University. I earned that degree at the age of 23. Soy doctora en sociología por la Universidad de Boston. Obtuve ese título a los 23 años, en mayo de 1981. Mi especialidad era la sociolingüística y la sociología del conocimiento. Esas eran las dos ramas en las que me había especializado en la Universidad de Boston. Como resultado de mi formación en sociolingüística, pasé al área de la tecnología del habla, donde dirijo la revista International Journal of Speech Technology. Desde el año 2008 soy la redactora jefe. También edito 3 colecciones de libros, 2 para Springer y una para Detroiter. Me incluyeron en la campaña de las Naciones Unidas de 2018 con editoriales como Springer Verlag, en lo que se llamó Mujeres destacadas en STEM. Fui una de las mujeres elegidas por haber editado International Journal of Speech Technology. My editing the International Journal of Speech Technology. And I edit for De Gruyter. Edité para De Gruyter una colección sobre minería de textos, medicina y atención sanitaria. He editado 2 colecciones para Springer. Una es Springer Briefs in Speech Technology y la otra Signal and Communication. No sabes cuánto disfruto con este trabajo. Es muy, muy gratificante trabajar con investigadores de todo el mundo, nutrirles y ayudarles a llevar su trabajo a buen puerto. Publican artículos en mi revista. Publico entre 80 y 85 artículos al año y con mi colección publico varios libros al año. Además, he editado 16 libros académicos, los número 15 y 16 están en proceso. Tengo un contrato con Oxford University Press para escribir 2 libros. Uno es una actualización, es la segunda edición de From Madness to Money: Why Mothers Are Running from the Family Courts and What Can Be Done About It. De la locura al motín, ¿por qué las madres huyen de los tribunales de familia y qué se puede hacer al respecto? Un libro que escribí en el año 2005. Fue el título principal para la University Press of New England, que es una editorial de la Ivy League. Es un consorcio de editoriales de Dartmouth College Press y Brandeis University Press, que se disolvieron hace unos años. Years ago, and Oxford University Press contracted with me to write a second edition. Oxford University Press me contrató para escribir una segunda edición de From Madness to Money. También estoy escribiendo otro libro para Oxford University Press titulado Moral Schisms when Institutions Defy U.S. Law. Cismas morales cuando las instituciones desafían la ley judía. ¿Por qué lo llamo cisma moral? Porque no es hipocresía. La hipocresía es cuando en apariencia uno se siente de una manera y actúa de otra para seguir adelante. En ese caso eres hipócrita. Hay disonancia e incoherencia. Esto es mucho peor y mucho más grave. Gente muy buena y de buen corazón que sigue la ley judía, cree en Dios
Dios y acude a los oficios, sufre un cisma, una ruptura que va desde la superficie hasta lo más profundo. It's like a crater, an earth that splits open, a schism in their morality. Es como un cráter, la tierra que se abre, un cisma en la moralidad. Ese cisma les permite el tráfico sexual de niños. Les permite agredir físicamente a los denunciantes que tratan de proteger a los niños. Les permite matar niños, ver cómo niños se mueren de hambre porque no quieren sufrir violaciones. Y a los niños se les niega atención médica de una forma voluntaria, deliberada e intencionada. Son capaces de esas cosas. Son capaces de arrojar lejía a los ojos de un rabino. Al rabino Nuchem Rosenberg, del que Chris Ketchum hizo un perfil en la revista Vice en el año 2013. Le echaron lejía en el ojo porque era rabino de Brooklyn y era defensor de las víctimas de abusos. Las animaba no solo a hablar, sino a no permitir que las violaran, sodomizaran y violaran sexualmente de forma constante. En represalia, los que querían que este mecanismo se perpetuara le echaron lejía a la cara. En Stamford Hill, Inglaterra, hace varios años, hubo una familia cuyo hijo fue maltratado por el subdirector de la escuela. Los padres acudieron a la policía y se inició un proceso penal. Había pruebas suficientes para llevar a juicio con éxito al delincuente. Lo condenaron. Como resultado, una turba se congregó ante el domicilio de los padres de la víctima. La víctima y el niño maltratado vivían con sus padres. Lanzaron cohetes contra la casa y les rompieron las ventanas. Los padres tenían miedo de que les mataran, obviamente, por esa clase de violencia que ejercían. Huyeron en mitad de la noche y ya no volvieron. Esto es una anomalía. En Brooklyn, Nueva York, hubo una familia a la que expulsaron de la ciudad. El niño sufría abusos. El caso salió a la luz en la NBC News. Escribí mucho sobre ello en Tempest in the Temple. La revista New York había mencionado el caso. Fue algo muy destacado. Los padres del niño acudieron al fiscal del distrito a instancia de los asistentes sociales que trabajaban para una agencia de Brooklyn. Y el pediatra que atendía al niño del Hospital Monte Sinaí fue también testigo del caso para el fiscal. El fiscal acusó al agresor de 96 delitos de abuso sexual infantil, lo que significa que el padre abusó 96 veces del niño. Cuando se estaba instruyendo el caso ante el gran jurado, se reunió un tribunal rabínico y presionaron al fiscal. Y se desestimó el caso. Nunca se llegó a una conclusión porque se interrumpió al gran jurado. La familia de la víctima de los abusos acabó expulsada de la ciudad. Los pusieron en la picota, la comunidad se burlaba de ellos, los castigaron, fueron vejados y temieron por su integridad física, así que huyeron de la ciudad. El año pasado recibí una amenaza de muerte del hermano del abusador. Se llama Hafner, rabino Salomon Hafner. Su hermano me envió un correo electrónico en el que me decía: más vale que hagas penitencia, te doy a elegir. O lo haces ahora o lo harás en tu lecho de muerte. Básicamente me estaba diciendo que me iba a pasar algo porque no tengo edad para morir. Gracias a Dios. Dios no me quiere todavía por determinadas razones. Estoy aquí abajo en la tierra y el hermano del autor me dice que podría hacer penitencia ahora mismo o que la haga en mi lecho de muerte, que no será dentro de mucho. Esa fue la insinuación. No la acepto tan fácilmente. No tengo miedo de un ser. Tengo miedo de Dios. Soy responsable ante Dios y soy temerosa de Dios. No tengo miedo del hombre, porque si tuviera miedo del hombre, entonces estaría convirtiendo al hombre en Dios, y eso sería idolatría. Esas fueron las palabras de un rabino muy amable de Chicago, llamado Rabino Soloveitchik. Se pronunció públicamente y declaró que si una persona tiene miedo de la comunidad y debido a ese miedo no protege a las víctimas de abusos,
entonces está venerando a un miembro de la comunidad. Están mitificando al miembro de la comunidad y poniéndolo en un nivel de deidad, como si fuera un dios. Están cometiendo idolatría porque se supone que hay que adorar a Dios, no adorar al hombre. Es un ejemplo fantástico, un rabino maravilloso y amable. Lo que me preocupa es que hay algunas voces muy buenas en la comunidad judía que están muy disgustadas por lo que está ocurriendo y quieren proteger a las víctimas, pero, por desgracia, no tienen dinero, no tienen influencia y son tan pocos que se han visto superados por las cúpulas de poder de la comunidad judía ortodoxa que poseen el dinero, el poder y la influencia. Han utilizado tácticas tan amenazadoras con las víctimas y con quienes defienden a las víctimas que es una auténtica vergüenza. Es una desgracia. Hay mucho odio hacia las víctimas porque éstas señalan las carencias y las debilidades de los perpetradores y de quienes les protegen. Es más que eso. La comunidad necesita víctimas porque así se gana dinero. El tráfico sexual es una industria muy grande y la comunidad necesita dinero desesperadamente. Necesitan dinero para su existencia. Para sobrevivir necesitan dinero. Ya llegaremos a eso. Puede que estéis pensando, los judíos tienen mucho dinero. ¿Por qué necesitan más dinero? Necesitan más dinero. Necesitan mucho dinero porque vemos lo que está pasando ahora en Gaza. Necesitan dinero para construir los asentamientos de Cisjordania. Necesitan dinero para armar los asentamientos de Cisjordania. Necesitan mucho dinero para relaciones públicas. Necesitan dinero para dárselo a los políticos a fin de que la causa judía y la voz judía sean apreciadas y legítimamente protegidas. Tienen que dar mucho dinero a las arcas políticas. Hay una necesidad constante de que fluya dinero hacia la comunidad. El tráfico sexual infantil es una forma tremenda y fantástica de ingresar dinero muy rápidamente. Eso es lo que está pasando. Hablo abiertamente de que el tráfico sexual de niños y cualquiera que se atreva a intentar cambiar la situación y exponer el tráfico sexual acabará asesinado o excluido. Se le convierte en un paria social. Utilizan la guerra psicológica contra estas personas porque el tráfico sexual es igual a la supervivencia judía. Porque sin el dinero... Amy, creo que ha tocado usted varios temas. Me gustaría abordarlos uno por uno. En primer lugar, para la mayoría de la gente, el abuso sexual de menores aparece más relacionado con sacerdotes, con obispos y con cardenales de la Iglesia Católica. ¿Hasta qué punto es similar este problema entre los judíos ortodoxos en las comunidades ortodoxas judías? Jewish communities. It's worse in the Jewish community for this reason. When there is abuse, es peor en la comunidad judía por este motivo. Cuando hay abusos en la comunidad ortodoxa, no puedes obtener una reparación como sucede en una comunidad no judía. En una comunidad no judía, en caso de abuso, la víctima puede acudir a las fuerzas del orden y conseguir que se procese al sacerdote que abusa de los niños. En la comunidad judía, donde hay bloques de votantes, en los que los judíos ortodoxos votan como grupo, el fiscal del distrito, que es un político porque se presenta a las elecciones, es un cargo electo y tiene miedo. Tiene miedo de perder al electorado ortodoxo. No va a emprender acciones judiciales en un caso de abuso infantil porque los judíos votan en bloque. Eso no se da en la población no judía. Ese es el factor número uno. El número dos es que en el mundo judío hay tribunales rabínicos que utilizan tácticas para amenazar, intimidar y acosar a los testigos que quieren declarar ante el gran jurado. Son terapeutas que tratan a las víctimas de abusos, maestros de escuela y médicos de la comunidad, etc. No se les permite cooperar con los fiscales del distrito porque el tribunal rabínico se apropia del proceso llevando a cabo sus propios procedimientos. El
el tribunal rabínico celebra un procedimiento judicial simultáneo a la investigación del caso por parte del fiscal del distrito. El tribunal rabínico se incauta de todas las pruebas forenses, por ejemplo, que van a presentarse ante el gran jurado, lo que intimida a los testigos ortodoxos para que no cooperen con el fiscal del distrito. Básicamente, hay manipulación de testigos, contaminación de pruebas, obstrucción a la justicia e interferencia en el proceso penal de enjuiciamiento de los delincuentes. Y si interfieres en el proceso de enjuiciamiento de los delincuentes, ¿qué ocurre? Pues que no se detiene al delincuente ni se pone fin a sus actos. Este sigue abusando sin parar porque no hay ningún mecanismo de aplicación de la ley que lo detenga. Por eso es más grave la comunidad ortodoxa, porque se dispone de estratagemas y mecanismos de este tipo para obstaculizar el proceso normal de detención del delincuente en virtud de un proceso penal contra el autor del abuso que se impide la ortodoxia mediante la obstrucción a la justicia que cometen los tribunales rabínicos día tras día, día tras día. Es una práctica muy habitual. Day after day after day. It is a very common practice. Amy, he leído una entrevista a un rabino de Nueva York que afirma que hasta el 50% de los niños judíos pueden sufrir abusos en el seno de esta comunidad. ¿Usted cree que se trata de una afirmación cierta o es una exageración? Es difícil saberlo porque hay que examinar de qué comunidad se trata. Hay diferentes sectas hasídicas, hay distintos niveles de ortodoxia. En mi opinión, partimos de la base de que la patología no conoce ningún tipo de división racial o étnica. La patología es la patología. Dentro de una población tienes X cantidad de individuos patológicos, sean cristianos, católicos, islámicos, judíos o lo que sea. Hay patología. En la religión judía, cuando hay una patología, si tienes mecanismos que impiden el enjuiciamiento del autor, entonces estás permitiendo que esa patología se perpetúe. No permites que termine. Eso para empezar. To continue and continue without any cessation. You're not allowing it to stop. That's number one. Luego, si en la comunidad judía hay mecanismos que ridiculizan a la víctima, la avergüenzan y le impiden seguir adelante y denunciar al agresor, entonces permiten que el agresor continúe. La vergüenza y la culpa que siente la víctima, la cobardía y el miedo a denunciar al rabino o al líder religioso que abusa de ella. Si se tiene miedo, la víctima se dejará victimizar una y otra vez. Todos los mecanismos naturales que tendrías fuera de la comunidad judía, cuando hay abusos perpetrados, no funcionan. En el mundo judío ortodoxo es evidente que no funcionan. Eso llevaría a un mayor número de casos de abuso. In the Orthodox Jewish world, they're obviously not functioning. So that would lead to a higher number of abuse incidents. Again, I don't think there's any greater pathology ab initio to start. De nuevo, no creo que haya mayor patología ab initio para empezar. No hay más patologías en la comunidad judía que en la no judía, porque no hay pruebas de que la patología sea mayor. Como socióloga, en realidad, no vería mayor patología en una comunidad que en la otra. Lo que sí veo es que cuando hay una patología en la comunidad judía, se produce una interferencia y una desactivación de los mecanismos que sí se despliegan en otras comunidades fuera del mundo judío. Esos mecanismos que se utilizan para detener el abuso ya no están en la comunidad judía. Por ejemplo, pongamos que en una escuela católica alguien es víctima de abusos y la víctima se lo cuenta a sus padres y los padres lo denuncian al director. Esos padres no reciben amenazas de los católicos por denunciar el caso, no les amenazan con que sus hijos nunca se casarán y se convertirán en parias sociales y nadie hará negocios con ellos. And that they'll become social pariahs and no one will do business with them.
No hay equivalente en cuanto a marginar y excluir a los padres de las víctimas de abusos. No hay nada parecido. En el judaísmo, si te quejas al director de la escuela, al director o a quien sea, se presiona a los familiares de las víctimas de abusos para que no presenten ninguna queja, porque se les amenaza con darles un nombre tan terrible en la comunidad que sus hijos ya no podrán casarse con otros judíos y no podrán sobrevivir económicamente porque todo el mundo les boicoteará. Pasan por un movimiento tipo BDS, boicot, desinversión y sanciones. Pasan por su propia clase de BDS en la comunidad, donde se les boicotea porque denuncian abusos. Se produce este tipo de interferencia con la capacidad de proteger a los niños de los abusos, incluido el rabino que he citado hace un momento, este buen rabino, el rabino Nuchem Rosenberg, al que le echaron lejía en los ojos y quedó ciego. No sé si fue algo temporal o permanente, pero sufrió una terrible lesión ocular, lo cual es comprensible. Pero esto no lo ves. No abres el periódico y lees historias sobre un buen cura, por ejemplo, que quiere denunciar lo que hace mal un mal cura. No oyes incidentes en los que toda la comunidad se confabula contra el cura y le echa lejía en el ojo. No oyes hablar de algo tan descabellado y extremo como eso. Y sin embargo, esto es lo que ocurre en la Iglesia Ortodoxa. Se amenaza a la víctima de abusos, se amenaza a la víctima de abusos y a sus defensores. A menacing of the abuse victim, the abuse victim and the advocate. La persona está traumatizada. Se la presiona y amenaza para que desista. Y por eso, la incidencia de los abusos puede ser efectivamente mayor, porque se destruye cualquier cosa que pudiera proteger a esa víctima. Queda destruida por el extraordinario poder de la comunidad y por la tendencia de todo el mundo a actuar al unísono y a convertir a la víctima de abusos y a sus defensores en parias. Out of the abuse victim and his or her advocates. Hace unos días vi en la televisión una entrevista que le hacían a Alan Dershowitz. Cuando el periodista le preguntó sobre sobre las visitas que había hecho a la isla de Epstein, que todo el mundo conocía, Dershowitz se enfadó mucho y lo acusó de antisemita. ¿Le han acusado a usted de antisemita por sacar a la luz estas realidades tan incómodas, these uncomfortable realities? Alan Dershowitz himself El mismo Alan Dershowitz me llamó algo aún peor en el programa de Charlie Rose en 1991. Me llamó mujer, que es la peor clase de judía que existe. No tuve oportunidad de responder. Dijo que soy una mujer que odia el judaísmo y nada más lejos de la realidad. Estoy muy orgullosa de ser judía. Por eso hablo claro, porque quiero salvar a mi pueblo de este horrible destino. Quiero acabar con los malos para que las víctimas puedan ser libres para vivir y libres para sanar, y que esto no vuelva a ocurrir. No es antisemitismo en absoluto hablar abiertamente de las debilidades y los problemas. Si seguimos escondiéndolo debajo de la alfombra, la cosa no hará más que empeorar y el problema se intensificará. Eso es lo que está ocurriendo. Alan Dershowitz es un abogado muy duro. Siempre lleva los guantes puestos y cree que está en un ring de boxeo. Es muy fácil desacreditar a otra persona llamándola antisemita. Los judíos tienen mucho control en los medios de comunicación. No te haces una idea. Yo sí que me hago una idea de cuánto control tienen. Durante muchas décadas he intentado denunciar la crueldad de la comunidad hacia las víctimas de abusos. Cada vez que intentaba sacar algo en antena o quería publicar algo, me decían que los directores de, pongamos, una revista o un periódico tenían una reunión. No podemos publicar esto porque es antisemita.
antisemita. Y yo decía, ¿cómo va a ser antisemita si cuenta la verdad? Es una calumnia de sangre. ¿Qué es una calumnia de sangre?, pregunté. Calumnia significa falsedad, pero esto es una verdad de sangre, no es una calumnia de sangre. Agarras a un niño judío y lo violas, y el niño se suicida porque se ahorca en un armario con una corbata. ¿Qué es lo que ocurría en un caso concreto? Y no ha ocurrido ni una ni dos veces, sino muchas veces. Unos niños se suicidan y tú me dices que es una calumnia de sangre decir que está ocurriendo, pero esa calumnia es una verdad de sangre. No hay nada difamatorio en eso, no hay nada falso. La comunidad judía lleva demasiado tiempo parapetándose tras el escudo del antisemitismo. Eso va en contra de Dios. Es interesante, pues Dios no dijo a los profetas: no podéis castigar al pueblo y reconducirlo por el camino de la moral, desenmascararlo y reprenderlo verbalmente por lo que hace. Dios no dijo que no puedas hacer eso porque sea antisemita hacerlo. Al contrario, lo que Dios considera ofensivo es que un profeta le diga: oh, no servirá de nada, soy cínico si denuncio a la comunidad por estas transgresiones. No creo que cambie. Pero eso es lo que va contra Dios, renunciar a la esperanza y ser tan cínico sobre el hombre y la mujer como para pensar que no pueden cambiar. Eso va contra Dios. A los profetas no se les dijo: ah, no puedes decir eso, no puedes decirlo porque es antisemita. Se trata de un invento moderno para que los bloques de votantes tengan un poder extraordinario para hacer el mal. El New York Times ha publicado numerosos reportajes en los que se denuncia el fraude educativo en el sistema escolar, en el que se niega a los niños una educación laica por parte de bloques de votantes muy poderosos que ejercían mucha presión sobre el Departamento de Educación, al tiempo que se llenaban los bolsillos y los de la comunidad a mansalva, con mucho dinero procedente de los impuestos de los contribuyentes, para todo tipo de programas de educación especial que al final nunca se llevaban a cabo. Fue un fraude sobre otro fraude sobre otro fraude. La comunidad ortodoxa acusó al New York Times de dar un golpe a los sicarios, que es una expresión típica de mafiosos. Es una forma muy vulgar de hablar. No es lenguaje malsonante, pero sí de poca clase. Hablar de sicarios es algo que ves en la terminología de la mafia. Esa fue la primera expresión que utilizaron los rabinos para describir la laboriosa, sincera y profunda cobertura del New York Times sobre los niños del sistema a los que se negaba la educación. Hablé con los reporteros, la mayoría de los cuales eran judíos, y me contaron el dolor que sentían al hacer ese reportaje, al ver que a sus compatriotas judíos se les negaba la educación por culpa de la corrupción de la comunidad, por la forma corrupta de manipular el sistema escolar y mentir sobre los estudios laicos y no enseñar inglés. Como consecuencia, entre los judíos ortodoxos que se gradúan en estas escuelas deficientes, si se trata de una mujer, por ejemplo, y se casa, tiene un hijo y este se pone enfermo, lo lleva al pediatra, pero no sabe leer la hoja informativa que le dan para tratar una herida, para saber cuándo le tocan las vacunas o para entender los síntomas de las enfermedades graves en los niños que justifican acudir al sistema sanitario. No puede seguir las órdenes del médico porque no sabe leer en inglés. No puede escribir en inglés porque no se lo enseñaron. Solo sabe yiddish. ¿Qué clase de mitzvah, es decir, de buena obra, está haciendo la ciudadela corrupta del poder al pedir una educación en inglés y dejar a las mujeres en una situación en la que no pueden acudir al sistema sanitario para obtener la mejor atención sanitaria posible para sus hijos? Eso las paraliza. Es como si acabaran de bajar del barco como inmigrantes. Al no saber inglés, están en la misma situación que los que cruzaron la frontera sin saber una palabra de inglés. Cruza la frontera porque huyen a Estados Unidos en busca de asilo político, mientras que la comunidad ortodoxa deberían recibir asilo de los suyos.
En otras palabras, habría que darles algún tipo de asilo de este tipo de restricciones en la comunidad que impiden a los niños y niñas aprender inglés. Hay que enseñarles a leer y a escribir, a aprender historia y saber lo básico para desenvolverse en la vida. Ni siquiera saben leer los carteles que hay en la calle o las señales de tráfico. Basics to get through life. They can't even read street signs, traffic signs. Well, Amy, I'm totally sure that people that is listening to you right now Amy, estoy convencido de que las personas que la están escuchando ahora mismo estarán de acuerdo conmigo en que no exagero lo más mínimo cuando digo que es usted una mujer muy valiente y muy íntegra. Eso está más que claro. Está hablando de muchísimas cuestiones que son delicadas y peligrosas. Por ejemplo, habla usted del control de los medios de comunicación por los judíos. Habla usted del control del fiscal de distrito por las comunidades judías. Creo que ya lo ha dicho antes y quisiera retomarlo. Y es que no solo nos enfrentamos a la corrupción, es una corrupción muy grande. No se trata únicamente de abusos sexuales, como podemos encontrar en otras comunidades. Son niños víctimas de abusos, maltratos o violaciones. También se ha referido usted al tráfico sexual. ¿Está usted completamente segura de que estas comunidades están alentando u ocultando el tráfico sexual y el tráfico sexual de menores? Communities are hiding sex traffic and sex traffic related to children? Yes, I am. Muy segura, sí. Eso es lo que está ocurriendo. Es bien sabido en la comunidad ortodoxa que los niños de divorciados se usan para el tráfico sexual porque es una jerarquía de explotación. Si estás divorciado, no tienes influencia alguna. Los traficantes sexuales se aprovechan de la carne moribunda de la humanidad, esencialmente de las estructuras familiares débiles. Ahí es donde está la carne moribunda. Los traficantes de drogas y los que se dedican al tráfico sexual, estas bandas de delincuentes, acuden a los países del tercer mundo cuando hay problemas. Se aprovechan de las víctimas y se aprovechan de los habitantes de los países del tercer mundo victimizándolos. Cuando hay un divorcio, victimizan a los niños y estos van a una casa de acogida. Ahí es donde van. No pueden ir con una madre, no pueden ir con un padre. Hay que separarlos de los padres y meterlos en un centro de acogida, con el pretexto de que dicho centro servirá para restablecer la relación entre el niño y el progenitor que abusa sexualmente de él. En un caso, por ejemplo, era el novio de la madre quien abusaba sexualmente del niño y el padre era muy amable. El niño acaba en un centro de acogida para que pueda restablecerse la relación con la madre y el novio. ¿Por qué está el niño en acogida? El abogado que puso al niño en acogida ha dicho a los padres a lo largo de los años: ¿y qué si tu hijo va en acogida? Tu hijo ya ha sufrido abusos sexuales. ¿Qué significa eso? Pues que las agencias de acogida buscan niños sexualmente sumisos porque saben que están destrozados, domesticados. En los centros de acogida los niños empiezan a mostrar indicios de trata. Empiezan a actuar de forma muy pornográfica, la forma en la que posan, la forma en la que miran y las cosas que dicen. Desaparecen niños. Desaparecen durante muchas horas. En su escuela no saben dónde están. Sus madres de acogida no saben dónde están. Los niños empiezan a hablar de ser modelos. Algunos críos, como mi hija, salen con pornografía. A mi hija le pasó y estuvo al borde de la muerte en el hospital, con los órganos atrofiados, con una deshidratación y desnutrición totales. Se le veía las costillas y tenía el estómago distendido. El médico le dijo al periódico que mi hija parecía un niño etíope, famélico, con tubos intravenosos y una cánula de derivación en el corazón. La niña habló de pornografía. Amenazó a su padre con que iba a contar que tenía que adelgazar mucho para posar en las fotos. Una enfermera lo oyó y llamó a la policía y a los servicios sociales, y los rabinos interfirieron en el caso. Bueno, no solo interfirieron, sino que se jactaron de ello en un Seder de Pesaj un año después.
La persona que estaba en ese seder de Pesaj era una joven voluntaria de la Organización Nacional de Mujeres. Estaba comiendo en el seder, tranquila y sin meterse en nada. Comentó que trabajaba de voluntaria en la organización. Se interesó mucho por el caso de mi hija y mencionó mi nombre. De repente, el anfitrión y la anfitriona se echaron a reír a carcajada limpia. El anfitrión le dio un toquecito a su mujer con el codo y dijo: «Mi mujer trabaja en la Fiscalía de Brooklyn y puso fin a ese caso». Cuando el hospital hizo el informe, formularon una denuncia por tráfico sexual de menores y por poner en peligro a menores. Había varios cargos. El marido se jactaba de que su mujer tenía influencia en la Fiscalía para desestimar completamente el caso. Están saliendo a la luz muchas pruebas sobre el tráfico sexual. También se sabe en la comunidad que el tráfico sexual genera un flujo de dinero muy rápido. Es pornografía y es poner a un niño en contacto con pedófilos. Tienen que encontrar niños. Acuden a las agencias para encontrarlos. Le ocurrió a mi hija. Mi hija volvió de uno de esos incidentes tan traumatizada que su madre de acogida llamó a la agencia de acogida y dijo: «La niña está gritando que hay hombrecillos con sombrero por toda la habitación». ¿Quiénes eran esos hombrecillos con sombrero? Eran judíos hasídicos que estaban violando a mi hija, abusando de mi hija y acosando a mi hija en grupo, porque ahí es donde está el dinero. Se sabe en la comunidad y hay fuentes, colegas míos y personas con capacidad de investigación que han indagado sobre esto y han descubierto que el dinero de la agencia de acogida y de otras entidades de la comunidad se ha canalizado durante 40 años hacia Cisjordania para construir los asentamientos. Cada vez que los federales quieren investigarlo, los políticos conocidos como halcones, que se caracterizan por ser fanáticos de extrema derecha, son los que presionan a las víctimas testigo de la comunidad ortodoxa, amenazándolas y presionándolas para que no cooperen con las autoridades federales. ¿Por qué los colonos ultraderechistas extremistas de Brooklyn tienen interés en impedir que los federales hablen con los testigos de las víctimas y destapen este asunto? ¿No quieren que se sepa que el dinero de los cadáveres de niños judíos se utiliza para construir los asentamientos en Cisjordania y armarlos? Si sale a la luz que Tierra Santa se construyó con los cadáveres de niños judíos, será vergonzoso. Por desgracia, esta operación de tráfico sexual de la mafia de Brooklyn no se ha controlado. De hecho, se ha extendido al resto del país y al mundo no judío. Así es como ha ocurrido. Un perito psiquiatra judío ortodoxo, el doctor Arthur Green, descubrió la forma en que se trafica sexualmente cuando se sustrae a los niños en un divorcio. Dices que las madres deliran sobre los abusos sexuales, las desacreditas y consigues que las acusen de negligencia, diciendo que les han lavado el cerebro a sus hijos. Así es como llevas a los niños a hogares de acogida mediante estas acusaciones de negligencia. Descubrió el modus operandi. Luego recorrió todo el país como perito, testificando hasta el punto de que una revista psiquiátrica revisada por expertos publicó una carta con 19 confirmantes diciendo que el doctor Arthur Green era un auténtico peligro para los niños de todo Estados Unidos que han sufrido abusos sexuales por culpa de su metodología errónea. Enseñó a los Estados Unidos a desacreditar a las madres y a incoar un procedimiento espurio por negligencia contra una madre para secuestrarle al niño, quitarle la custodia y ponerlo en una casa de acogida donde luego se abusa de él. En mi base de datos tengo muchos casos y también los tienen colegas míos que muestran uno tras otro los casos de niños que viven en hogares de acogida porque las madres acudieron al hospital para denunciar los malos tratos cometidos por el otro progenitor, el padre, y el niño pasa a un hogar de acogida. En el centro de acogida,
y en el hogar de acogida se producen todo tipo de episodios de maltrato. Después, la agencia de acogida entrega el niño al padre violador. Los padres colocan unas cámaras de vigilancia en la habitación del niño, de modo que cuando éste se desnuda por la noche para acostarse, su desnudo se transmite por un sistema de pago por todo el país en una operación de pornografía infantil. Todo esto empezó en Brooklyn y en la comunidad judía ortodoxa. Iniciaron el modus operandi con Arthur Green. Se publicó un artículo entero y fue portada en la revista New York, titulado Fathers on Trial, Padres a Juicio. En él se nombraban las agencias de Brooklyn. Son agencias ortodoxas. Estas agencias tienen consejeros ortodoxos. O son ortodoxos o tienen abogados ortodoxos. Hay miembros ortodoxos en el consejo o en el consejo hay presidentes ortodoxos que dirigen la operación. En los casos en que había una enfermedad venérea, a las madres se las acusaba, sin embargo, de negligencia, alegando que les habían lavado el cerebro a sus hijos para que tuvieran una enfermedad venérea, lo cual no tiene sentido. Luego, los niños iban a una casa de acogida y directamente con el padre que abusaba sexualmente de ellos. Este modus operandi corrió como la pólvora por todo el país en el que ocurren estos sucesos. Lo que ha pasado en Brooklyn se ha extendido al mundo no judío de todo el país, por desgracia. And now, Amy, well, you have told things that are really, really frightening. That, for example, Amy, ha dicho usted cosas que dan muchísimo miedo, como por ejemplo que el tráfico sexual de esos niños se utiliza para financiar los asentamientos israelíes en Cisjordania. Eso resulta increíblemente aterrador. Tengo que confesar que es la primera vez que oigo hablar del tema. Estamos hablando de personas muy religiosas. No hablamos de judíos laicos o ateos, de una persona que no tiene ningún tipo de creencia. Estamos hablando de personas muy religiosas, profundamente religiosas. ¿Dónde está el temor de Dios en quienes abusan de niños y los violan o trafican sexualmente con ellos por codicia o por razones políticas? ¿Creen que traficar sexualmente con niños no es tan importante como se puede pensar? ¿Porque ese dinero va a financiar al Estado de Israel? ¿Dónde está el temor de Dios en estas personas? Where is the fear of God in these people? That's correct. Well, I go back to Rabbi Correcto. Vuelvo al rabino Soloveitch. Se trata de Moshe Soloveitch, hijo del rabino Aaron Soloveitch, al que se conocía como un erudito extraordinario, y de su hijo Moshe, que también es un sabio. Moshe Soloveitch es un alma bondadosa, hablaba con el corazón. Todo esto está accesible en vídeos de YouTube. Explico que los desalmados que están silenciando los abusos sexuales a menores los están propiciando al no permitir que esto salga a la luz, y no están censurando ni castigando al agresor. Al contrario, lo acogen en la comunidad porque tienen mucho dinero y mucho poder. El hijo de Aarón, Moshe Soloveitch, lo resumió de este modo: hay unos cuantos perpetradores, pero luego hay decenas y decenas de personas que están apoyando a estos autores al no expulsarlos de las sinagogas, al no denunciarlos por eso, al no recriminárselo y no enfrentarse a ellos. Están consintiendo eso, lo están permitiendo. Luego está la población víctima. Afirmó que los perpetradores actúan decididamente contra Dios, que eso no hay duda. Dijo que quienes les apoyan temen que si dicen algo, ellos mismos puedan acabar heridos, no físicamente per se, sino emocionalmente, que sus hijos no consigan buenas parejas para casarse, que se les tache de soplones, que se les acuse de chivatos, que se les conozca como personas que hablan mal de otros judíos y entonces pierdan influencia. Dijo que esas personas anteponen sus necesidades de querer prosperidad y un buen matrimonio para sus hijos.
Y cuando digo un buen matrimonio me refiero a un hogar político rico, un hogar políticamente poderoso. Eso es un buen matrimonio. Por desgracia, si lo analizas de un modo muy superficial, no es un matrimonio cimentado en el amor y la bondad. Es un matrimonio fundamentado en la política, para poder tener la fuerza de atemorizar a todos los demás. Quieres ser fuerte para que nadie se te eche encima. Es como ir por ahí con un escudo físico pero invisible. ¿Quieres demostrar que eres fuerte? Moshe Soloveitch dijo que los que anteponen sus propias necesidades para tener prosperidad y un buen matrimonio para sus hijos están desobedeciendo a Dios de la peor manera. Porque lo que hacen es venerar y ensalzar al infractor y convertirlo en su Dios. No le temen a Dios, tienen miedo de que el agresor les ayude. Están sustituyendo a Dios por un canalla, básicamente un crápula, un sinvergüenza, una persona malévola y un ser humano inicuo y malvado. Tienen miedo de esa persona, por lo que no la frenan en seco y dejan que la víctima sufra y que solo sienta dolor, porque al hacerlo, los colaboradores de la comunidad están creando una deidad. Están convirtiendo en Dios a esa mala gente. Luego, si están convirtiendo a un hombre en Dios, ya no es una religión monoteísta. No tienen religión alguna porque Dios dijo: yo soy vuestro único Dios, soy un Dios celoso y no quiero tener competencia. Si vas a hacer de tu prójimo tu Dios porque tienes más miedo de lo que vaya a hacer éste, entonces tienes miedo de Dios, porque deberías rendir cuentas ante Dios y ante nadie más, y erradicar el mal porque Dios es tu maestro y el Dios que te guía. Si temes más a un hombre malvado que a Dios, entonces no eres nada religioso, no tienes fe. Por eso lo llamo cismas morales, porque muestra cómo una persona puede ir al culto de la sinagoga y comer comida kosher y sentir de verdad que lo hace en serio. En realidad, hay mucha gente que se mueve en esa esfera neutral. No son perpetradores ni defensores de las víctimas y están colaborando con el sistema, pero estas personas no son intrínsecamente malas, no son personas corruptas. Es como si el 80% de la población judía estuviera en esa zona tremendamente neutral, esa cuna de neutralidad, por así decirlo. Lo que hacen es venerar a un hombre malvado y convertirlo en su Dios. Es un cisma moral. Hay una ruptura de la moralidad tan profunda que llega hasta el fondo del universo. Creo que lo que está ocurriendo ahora en Oriente Medio con Israel es que está rodeado de enemigos. No tiene un bien, créeme, no lo tienen. Llevan años teniendo problemas. Ahora han llegado a un punto crítico. Están en un punto crítico, se sienten solos y son conscientes de que el mundo se les echa encima y de que toda la ira se dirige contra ellos. Saben que tienen adversarios y ahora son más conscientes que nunca. Amy, I think, because we had been talking during almost an hour, I think we're going to have a second part next week of this interview, because I have a lot of things that I want to ask you, and I think that you have a lot of things to answer, so that I think we're going to finish. Amy, como llevamos hablando casi una hora, creo que vamos a seguir con una segunda parte de esta entrevista la semana que viene, porque todavía quiero preguntarle muchas cosas. Creo que tiene muchas cosas que responder. Me parece que lo mejor sería terminar ahora la entrevista, pero quiero hacerle una última pregunta. Durante este tiempo que he estado escuchándola, he estado recordando varios periodos, varios episodios de la historia judía, por así decirlo. Esos momentos previos a la destrucción del primer templo, antes de la destrucción del segundo templo, cuando la inmoralidad estaba muy extendida en general entre la élite judía. Había personas muy aisladas que decían que había que cambiar. Tenéis que arrepentiros, tenéis que volver a Dios, porque esto va a acabar en un castigo, en un juicio de Dios. Naturalmente, esas personas, que eran un Elías, que eran un Amós, que eran un Jeremías, etcétera, se vieron rechazadas por buena parte de la comunidad.
La élite religiosa y política que gobernaba en el reino de Judá y en el reino de Israel los rechazó de plano. ¿Siente usted a veces que su situación es parecida a la de estas personas? Que está hablando en el desierto, que dice que hay que cambiar y choca con un muro de piedra que se niega a escucharla. You are talking in the wilderness that you are telling you must change, and you are colliding with a stone wall that doesn't want to listen. Well, it's interesting you to say this because there are some parallels when the Beis Hamikdash, which Es interesante que digas esto porque hay algunos paralelismos. Cuando el templo sagrado fue destruido ambas veces, se debió a un concepto conocido como cinismo, que significa odio sin razón, la crueldad de un judío hacia otro judío sin razón alguna. También había una terrible corrupción. A los judíos no se les permitía pagar el tributo en el templo sagrado, de modo que había muchos chanchullos, había muchos sobornos, sobornaban y hacían cosas, todo era muy turbio. Había una corrupción terrible y un odio sin motivo, eran tiempos muy oscuros. Nosotros estamos viviendo algo muy, muy parecido. En la era posterior al Holocausto en la que vivimos tiempos oscuros equivalentes a los que precedieron a la destrucción del templo sagrado en ambas ocasiones. Eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, tal vez sea porque soy una optimista empedernida, pero no creo que hoy, por lo que estoy viviendo, y desde luego destapo mucho horror, sea tan malo como entonces por este motivo. Me siento fuerte y animada cuando veo a personas de la comunidad ortodoxa que son honradas, que piensan con rectitud y que están indignadas por esto. En esta emisión quiero daros mi dirección de correo electrónico. Es amy.neustein@verizon.net amygrey.neusteinverizon.net. NET. De verdad siento que la situación es más esperanzadora ahora que en la época de la destrucción del templo sagrado. Creo que ahora tenemos más educación, hay más acceso a la información. Observo que se presentan buenas personas de la comunidad judía y de la comunidad ortodoxa que están muy afectadas por esto. Me aferro a la bondad que hay, no siento desesperanza, de verdad que no. Han sido muchos años de librar una batalla personal con esto y de sufrir casi 40 años. Después de 40 años, Dios llevó a los judíos a la tierra prometida. A los 40 años ese fue el tope y entonces puso fin a su sufrimiento. Quizá mi sufrimiento se detenga también a los 40 años. Será una situación similar. Estaré en la tierra prometida. Tengo esperanza. Siento esperanza. Desde luego también veo en la comunidad ortodoxa unos tipos de decrepitud moral muy similares a los que se vieron en la época de la destrucción del templo sagrado. Well, I hope so. Well, we must stop here, but eso espero. Tenemos que dejarlo aquí ahora, pero la recibiremos la semana próxima.